Cuando vi a Carolina salir corriendo de la joyería con el rostro pálido y las manos temblando, supe que mi plan había funcionado a la perfección. Ángela, la empleada que trabaja allí desde hace años, me llamó inmediatamente. Su voz sonaba entre divertida y sorprendida. «Rosaura, tu nuera acaba de abrir la caja aquí en el mostrador», y gritó tan fuerte que todos los clientes se voltearon. Leyó algo, se puso blanca como papel y salió disparada sin decir ni una palabra. «¿Qué demonios pusiste ahí dentro?». Yo sonreí mientras sostenía el teléfono, sintiendo esa tranquilidad que solo viene después de meses de tensión. «Justicia, Ángela. Solo puse un poco de justicia». Ella se rió y me dijo que Carolina había dejado caer la caja en el piso, que las piedras rodaron por todas partes y que la nota quedó flotando sobre el mostrador para que todos la vieran. Perfecto. Exactamente como lo había planeado. Colgué el teléfono y me serví una taza de té, sabiendo que en cualquier momento Carolina llegaría a casa, pero esta vez no sería recibida con mi silencio ingenuo. Esta vez, Miguel ya sabría toda la verdad. Para entender cómo llegamos a este momento, debo regresar una semana atrás, al día en que cumplí 66 años. Fue un cumpleaños especial, no solo por la edad, sino porque Miguel, mi único hijo, me sorprendió con un regalo que me dejó sin palabras. Entró a casa esa tarde con una caja de terciopelo verde oscuro en las manos y una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía meses. «Mamá, esto es para ti. Sé cuánto extrañas a papá, y quiero que tengas algo que te recuerde que siempre estará contigo». Abrí la caja con manos temblorosas y ahí estaba, el reloj de oro de mi difunto esposo. No cualquier reloj, sino ese reloj antiguo que él había heredado de su padre, con la esfera de números romanos y la cadena elaborada a mano. Lo habíamos vendido años atrás cuando Miguel necesitaba dinero para su negocio, y yo nunca imaginé volver a verlo. «¿Cómo lo conseguiste?», le pregunté con lágrimas en los ojos. Miguel se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Llevaba meses buscándolo, mamá. Encontré al coleccionista que lo compró y le pagué el triple de lo que vale. $500,000. Sé que es mucho dinero, pero tú vales cada centavo. Quiero que lo guardes bien, que lo protejas como papá te protegió toda su vida». Abracé a mi hijo con tanta fuerza que sentí que mi corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Carolina estaba de pie junto a la puerta de la sala, observando la escena con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Pensé que era emoción, tal vez ternura al ver el gesto de su esposo. Pero ahora, recordándolo con claridad, me doy cuenta de que en sus ojos había algo más. Había cálculo. Había interés. Había codicia disfrazada de curiosidad. Se acercó cuando terminamos de abrazarnos y pidió ver el reloj más de cerca. «Es hermoso, suegra. Realmente hermoso. ¿Y dijiste que vale $500,000? Dios mío, es una fortuna. Debes guardarlo muy bien». Tomó el reloj entre sus manos con cuidado exagerado, lo giró varias veces bajo la luz, incluso sacó su teléfono y tomó fotos. «Es para recordarlo, para cuando le cuente a mi mamá sobre este regalo tan especial», dijo con una sonrisa que entonces me pareció dulce. Yo asentí, sin sospechar nada todavía. Miguel le pidió que se lo devolviera y él mismo lo guardó en la caja de terciopelo. «Mamá, voy a ponerlo en tu caja fuerte. Nadie más que tú y yo sabemos la combinación, ¿verdad?». Yo asentí. Carolina también asintió, pero sus ojos no se despegaban de la caja mientras Miguel y yo caminábamos hacia mi habitación. La caja fuerte está empotrada en la pared de mi closet, detrás de un cuadro que pintó mi esposo hace décadas. Miguel marcó la combinación, que solo nosotros conocíamos desde siempre, la fecha de nacimiento de mi difunto esposo. Guardó la caja con cuidado, cerró la puerta metálica y giró la perilla. «Ahí estará seguro, mamá. Ni se te ocurra sacarlo a menos que sea necesario. Es tu herencia, tu tesoro». Yo le prometí que lo cuidaría como él cuidaba de mí. Regresamos a la sala donde Carolina nos esperaba con una bandeja de pastel y café. El resto de la tarde transcurrió con normalidad, entre conversaciones sobre el trabajo de Miguel, los planes de Carolina para remodelar su casa y mis historias de cuando mi esposo aún vivía. Pero algo había cambiado en el ambiente. Yo no lo sentí de inmediato, pero estaba ahí, flotando como una sombra invisible. Carolina hacía demasiadas preguntas sobre el reloj. ¿Dónde exactamente lo guardaría? ¿La caja fuerte era muy antigua? ¿Yo la habría seguido o solo en ocasiones especiales?
Preguntas que sonaban inocentes, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, eran el inicio de su plan. Los días siguientes fueron extraños. Carolina comenzó a visitarme con más frecuencia de lo normal. Antes venía una vez por semana, tal vez 2 si Miguel la acompañaba. Pero de repente aparecía cada 2 días, siempre con alguna excusa, que quería traerme pan recién hecho, que necesitaba mi receta de sopa, que se sentía sola en casa y quería compañía. Yo la recibía con gusto porque, a pesar de nuestras diferencias, siempre intenté tener una buena relación con la esposa de mi hijo. Pero había algo raro en sus visitas. Siempre encontraba una razón para pasar cerca de mi habitación. ¿Puedo usar tu baño, suegra? El de la sala está ocupado, decía, aunque el baño de la sala nunca estaba ocupado porque yo vivía sola. O bien, dejé mi suéter en tu cuarto la última vez. ¿Puedo buscarlo? Yo asentía sin pensar, confiando en ella como confío en mi propia familia. Un día la encontré parada frente al cuadro que cubre la caja fuerte. ¡Qué bonita pintura, suegra! La hizo tu esposo. Yo me acerqué sonriendo, orgullosa de hablar sobre el talento de mi difunto marido. Sí, la pintó un verano en la playa. Decía que los colores del atardecer nunca se repetían igual. Carolina tocó el marco con las yemas de los dedos, como si estuviera memorizando cada detalle. Debe ser muy especial para ti. Seguro guardas muchas cosas importantes cerca de este cuadro. Yo asentí sin pensar. Las cosas más importantes siempre están cerca del corazón, y este cuadro está lleno de corazón. Carolina sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Ahora lo veo claro como el agua, pero en ese momento yo era solo una mujer de 66 años que confiaba demasiado en la familia. Ella se despidió esa tarde con un abrazo más largo de lo normal, y mientras se alejaba hacia su auto, la vi mirar hacia mi ventana una última vez. Algo en mi pecho se apretó, pero lo ignoré. Tal vez debí escuchar ese presentimiento. Tal vez mi instinto ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Los días siguieron y Carolina continuó con sus visitas frecuentes. Siempre preguntaba sobre el reloj. ¿Ya lo sacaste para verlo, suegra? Algo tan hermoso no debería estar guardado todo el tiempo. Yo le explicaba que justamente por ser tan hermoso y valioso debía permanecer seguro. Además, Carolina, cada vez que lo veo pienso en mi esposo y me dan ganas de llorar. Prefiero saber que está ahí, protegido, esperándome cuando realmente necesite sentirlo cerca. Ella asentía con comprensión fingida, pero sus ojos traicionaban sus pensamientos. Había algo hambriento en su mirada, algo urgente que yo no terminaba de comprender. Empezó a hacer comentarios extraños sobre herencias y reparticiones justas. Cuando uno tiene tanto, suegra, es importante pensar en compartir con los que más quiere. Miguel y yo estamos construyendo nuestro futuro, y a veces necesitamos ayuda. Yo le respondía que mi hijo nunca me había pedido nada y que si necesitaban algo, yo estaría ahí para apoyarlos. Pero eso no parecía satisfacerla. Una tarde, Miguel vino solo a visitarme. Se veía cansado, con ojeras profundas y los hombros caídos. Me preparó un café y se sentó frente a mí en silencio durante varios minutos. «Mamá, necesito contarte algo, pero no quiero que te preocupes». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, hijo? ¿Estás enfermo?» Él negó con la cabeza. «No es eso. Es Carolina. Últimamente está muy estresada por dinero. Dice que necesitamos remodelar la casa, cambiar el auto, hacer 1000 cosas que francamente no podemos pagar ahora. Yo le digo que esperemos, que mi negocio está estable pero no genera tanto como para esos lujos, y ella se molesta. Ayer me preguntó si tú tenías ahorros que pudieras prestarnos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y qué le dijiste?» Miguel suspiró. «Le dije que no iba a pedirte dinero, que tú ya hiciste suficiente por mí toda la vida y que ahora te mereces descansar sin preocupaciones». Se enojó tanto que no me habló en 2 días. Puse mi mano sobre la suya. «Hijo, si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Pero no dejes que nadie te presione para pedirme cosas. Yo te daría todo lo que tengo si lo necesitaras de verdad, pero debe ser tu decisión, no de ella». Miguel asintió y cambió de tema, pero yo me quedé pensando en esa conversación durante horas después de que se fue. Esa noche no pude dormir. Algo no encajaba.
Carolina nunca había sido materialista hasta donde yo sabía. Era cierto que le gustaban las cosas bonitas, pero nunca había mostrado esa desesperación por dinero. A la mañana siguiente decidí estar más atenta. Empecé a observar detalles que antes pasaba por alto. Noté que Carolina siempre llevaba ropa nueva cuando venía a visitarme. Vestidos color rosa, beige, verde esmeralda, siempre elegantes y costosos. Zapatos de marca que reconocí porque una vez acompañé a una amiga a una tienda exclusiva. Bolsos que valían más que mi renta mensual. ¿De dónde sacaba dinero para todo eso si Miguel decía que estaban ajustados? Empecé a sumar cosas en mi cabeza. Las preguntas sobre el reloj. El interés en mi caja fuerte. Los comentarios sobre herencias. La presión que ejercía sobre Miguel para que me pidiera dinero. Todo comenzó a formar un patrón que no me gustaba nada. Decidí hacer una prueba. La próxima vez que Carolina vino de visita, le conté una mentira. ¿Sabes, Carolina? Estoy pensando en vender el reloj. Es demasiada responsabilidad tenerlo aquí. Además, con ese dinero podría ayudar a Miguel con su negocio. Sus ojos se iluminaron como fuegos artificiales. ¿En serio, suegra? Eso sería maravilloso. Miguel estaría tan agradecido. Ya sabes dónde lo venderías. Le dije que había una joyería en el centro que compraba piezas antiguas. Ella sacó su teléfono inmediatamente. ¿Cómo se llama? Puedo investigar si pagan buenos precios. Le di un nombre inventado y ella lo anotó. Déjame ayudarte con eso, suegra. Puedo acompañarte cuando decidas venderlo. Estas cosas son complicadas y no quiero que te estafen. Observé cómo sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba su teléfono. Cómo sus mejillas se habían ruborizado. Cómo no podía dejar de sonreír. Y supe, en ese momento exacto, que Carolina no quería que yo vendiera el reloj para ayudar a Miguel. Ella quería el reloj para ella misma. Pero necesitaba pruebas. No podía acusar a la esposa de mi hijo sin estar completamente segura. Esa tarde, después de que Carolina se fue, llamé a Ángela. Ella y yo nos conocemos desde hace 30 años, desde que trabajaba en la joyería donde mi esposo compraba mis regalos de aniversario. Ángela, necesito tu ayuda con algo delicado. Le expliqué mis sospechas y ella escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Rosaura, he visto muchos casos así en mis años de trabajo. Familiares que roban, que venden joyas heredadas a escondidas. Si realmente crees que tu nuera puede intentar algo, necesitas protegerte. Le pregunté qué me recomendaba. Primero, cambia la combinación de tu caja fuerte. Segundo, instala una cámara en tu habitación. Y tercero, si ella viene con algo a mi joyería, yo te aviso de inmediato. Le agradecí con el corazón en la mano. Ángela siempre había sido más que una conocida, era una amiga verdadera. Al día siguiente contraté a un técnico para instalar una cámara oculta en mi habitación, una pequeña que se camuflajeaba en un enchufe decorativo. También llamé a un cerrajero para cambiar la combinación de la caja fuerte, pero aquí cometí un error que casi arruina todo. Cuando el cerrajero llegó, Miguel también estaba en casa. Había venido a arreglar una tubería que goteaba en la cocina. «Mamá, ¿por qué estás cambiando la combinación?», me preguntó sorprendido. Yo improvisé rápidamente. «Es que últimamente se me olvidan los números, hijo. Preferí poner una combinación más fácil de recordar». Miguel insistió en conocer la nueva combinación. «Mamá, debe haber alguien más que la sepa en caso de emergencia. Si te pasa algo y necesitamos acceder, ¿qué haremos?». Tenía razón, aunque yo no quería admitirlo. Le di la nueva combinación a regañadientes, la fecha de nuestro cumpleaños combinados, el suyo y el mío. Él la anotó en su teléfono y me prometió no compartirla con nadie. Ni siquiera con Carolina. «Mamá, esto queda entre nosotros». Yo asentí, sintiéndome un poco más tranquila. Pero esa tranquilidad duró poco. 3 días después, revisando la grabación de la cámara mientras tomaba mi té de la tarde, vi algo que me heló la sangre. Carolina había entrado a mi casa usando la copia de llave que Miguel le había dado años atrás, cuando yo tuve una caída y necesitaba ayuda urgente. Era para emergencias, pero ella la usó como si fuera su propia casa. En el video se veía claramente cómo entraba a mi habitación,
Miraba hacia todos lados para asegurarse de estar sola, y se dirigía directamente al cuadro que cubría la caja fuerte. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la taza de té. Ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, la prueba irrefutable de lo que había sospechado. Carolina movió el cuadro con cuidado, como si lo hubiera hecho antes, como si conociera cada centímetro de mi habitación. Sacó su teléfono y tomó fotos de la caja fuerte desde diferentes ángulos. Luego intentó girar la perilla, probando combinaciones al azar. 1, 2, 3 intentos fallidos. Se mordió el labio inferior, frustrada, y miró su reloj. Tenía prisa. Escuché mi propia voz grabada en el video, sonando lejana desde la sala donde yo hablaba por teléfono con una amiga, sin saber que en mi habitación se desarrollaba una traición. Carolina guardó su teléfono rápidamente, acomodó el cuadro en su lugar exacto y salió de mi cuarto con pasos silenciosos. Cuando apareció en la sala, su rostro mostraba una sonrisa perfecta, como si nada hubiera pasado. «Suegra, ya me voy. Dejé un poco de comida en tu refrigerador». Y se fue, dejándome con una sensación de náusea que duró horas. Esa noche no pude probar bocado. La mujer a la que había recibido en mi familia, a la que había tratado como a una hija, estaba planeando robarme. No cualquier cosa, sino el último regalo de mi hijo, el símbolo más importante de la memoria de mi esposo. Sentí rabia, dolor, decepción. Pero sobre todo, sentí la necesidad de proteger a Miguel de la verdad, al menos hasta tener un plan. Pasé toda la noche pensando qué hacer. Podía confrontar a Carolina directamente, pero ella negaría todo. Podía mostrarle el video a Miguel, pero eso destruiría su matrimonio y él quedaría destrozado. Mi hijo amaba a esa mujer, confiaba en ella ciegamente. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa es una ladrona sin pruebas más contundentes que un video donde ella solo mira una caja fuerte? Ella podría decir que tenía curiosidad, que quería ver el reloj para hacerme un regalo similar, cualquier excusa y Miguel querría creerle. Necesitaba algo más. Necesitaba que ella se delatara sola, que no hubiera espacio para dudas ni mentiras. Entonces se me ocurrió la idea. No sé si fue brillante o desesperada, pero era lo único que podía hacer. Si Carolina quería robar el reloj, yo le daría la oportunidad perfecta. Pero lo que encontraría dentro de esa caja no sería lo que esperaba. A la mañana siguiente, saqué el reloj de oro de la caja fuerte. Lo sostuve entre mis manos durante largos minutos, sintiendo su peso, recordando la última vez que mi esposo lo usó. Era un día domingo, íbamos a misa juntos, y él se quejó de que la cadena estaba un poco oxidada. «Mañana lo llevo a limpiar», me dijo. Pero el mañana nunca llegó para él. Un infarto fulminante se lo llevó esa misma noche, mientras dormía a mi lado. Guardé el reloj en un lugar que solo yo conocía, dentro de una lata vieja de galletas, en el estante más alto de mi despensa, detrás de frascos de mermelada que nunca uso. Luego preparé la trampa. Fui al jardín y recogí 5 piedras del tamaño perfecto, las limpié y las envolví en papel dorado brillante, el mismo tipo de papel que venía dentro de la caja de terciopelo original. Las coloqué con cuidado dentro de la caja, y encima puse una nota escrita con mi mejor caligrafía: «Los ladrones siempre se exponen solos. Atrapada, Carolina». Doblé la nota y la puse de manera que fuera lo primero visible al abrir la caja. Luego guardé todo nuevamente en la caja fuerte, usando la combinación que Miguel conocía. El anzuelo estaba listo. Ahora solo necesitaba que Carolina mordiera. No tuve que esperar mucho. 2 días después, le mencioné a Miguel durante una llamada telefónica que estaría fuera todo el día siguiente. «Voy a visitar a tu tía Antonia en el hospital. Ya sabes que está delicada de salud y quiero pasar el día con ella». Era verdad. Mi cuñada había tenido una cirugía menor y necesitaba compañía. Miguel me dijo que él no podría acompañarme porque tenía reuniones importantes en su negocio. «¿Quieres que Carolina vaya contigo, mamá? Ella está libre mañana». Yo fingí considerar la opción. «No, hijo. Déjala descansar. Además, prefiero ir sola, así puedo hablar tranquila con Antonia». Colgué el teléfono sabiendo que Miguel probablemente le contaría a Carolina sobre mi ausencia. Y estaba en lo cierto. Esa misma noche, Carolina me llamó con voz dulce y preocupada. «Suegra, Miguel me contó que irás al hospital mañana. ¿Segura que no quieres compañía? Puedo cancelar mis planes». Le agradecí pero insistí en ir sola.
Tú aprovecha para descansar, Carolina. Sé que has estado muy ocupada últimamente. Ella aceptó con falsa resignación, pero yo podía escuchar la emoción contenida en su voz. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Tendría toda la casa para ella sola durante horas. A la mañana siguiente salí de casa temprano, conduje hasta el hospital y me reuní con Antonia. Pero llevaba mi teléfono en la mano, conectado a la aplicación de la cámara oculta en mi habitación. Cada 5 minutos revisaba la pantalla, esperando. Antonia me preguntó varias veces si me sentía bien. «Estás muy distraída, Rosaura. ¿Pasa algo?» Le dije que solo estaba cansada, que no había dormido bien. Ella me tomó de la mano. «A nuestra edad, el descanso es importante. No te sobrecargues con preocupaciones». Si ella supiera las preocupaciones que llevaba en el pecho. Pasaron 2 horas. 3. 4. Yo empezaba a pensar que tal vez me había equivocado, que Carolina no haría nada, que mis sospechas eran infundadas. Pero entonces, a las 2 de la tarde, la vi en la pantalla de mi teléfono. Carolina entró a mi casa con pasos seguros, sin mirar atrás, sin dudar. Llevaba un bolso grande color verde olivo colgado del hombro. Caminó directamente hacia mi habitación, cerró la puerta detrás de ella, y se dirigió al cuadro como si hubiera ensayado ese momento 1000 veces. Mi corazón latía tan fuerte que Antonia lo notó. «Rosaura, estás pálida. Necesitas que llame a la enfermera». Yo negué con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla. Carolina movió el cuadro y lo apoyó contra la pared. Sacó su teléfono, buscó algo, probablemente la combinación que había logrado obtener de alguna manera. Entonces lo entendí. Miguel debió habérsela dado. Tal vez ella le insistió diciendo que era por seguridad, por si a mí me pasaba algo y necesitaban acceder rápidamente. Mi hijo, confiado y enamorado, le dio la información sin imaginar para qué la usaría. Carolina giró la perilla con precisión. Izquierda, derecha, izquierda otra vez. Escuché el clic metálico incluso a través del teléfono. La puerta de la caja fuerte se abrió. Ella metió la mano y sacó la caja de terciopelo verde oscuro. La sostuvo contra su pecho durante un momento, como abrazándola, y luego la guardó en su bolso sin siquiera abrirla para verificar el contenido. Ese detalle me dolió más que cualquier otra cosa. Ni siquiera quiso ver el reloj, admirarlo, apreciar su belleza. Solo lo quería por su valor monetario. Cerró la caja fuerte, giró la perilla, acomodó el cuadro exactamente como estaba, y salió de mi habitación. En la sala, se detuvo frente al espejo del recibidor. Se arregló el cabello, se pintó los labios con un color coral brillante, y sonrió a su propio reflejo. Una sonrisa de triunfo, de victoria. Luego salió de mi casa, cerrando la puerta con llave como si nada hubiera pasado. Yo guardé mi teléfono con manos temblorosas. Antonia me miró preocupada. «Rosaura, de verdad no te ves bien». Le pedí que me disculpara, que necesitaba hacer una llamada urgente. Salí al pasillo del hospital y marqué el número de Ángela. Ella contestó al segundo tono. «Rosaura, ¿qué pasó?» Le conté todo lo que acababa de presenciar. «Ángela, necesito que estés lista. Carolina va a llegar a tu joyería en cualquier momento. Tiene la caja, pero no sabe lo que hay dentro. Cuando la abra frente a ti, quiero que me llames de inmediato». Ángela se quedó en silencio unos segundos. «Rosaura, ¿estás segura de esto? Es una trampa muy fuerte. ¿Y si ella reacciona mal? ¿Y si se pone violenta?» Yo respiré profundo. «Ángela, esa mujer entró a mi casa como una ladrona. Intentó robarme lo más valioso que tengo, no por dinero, sino por pura codicia. Merece enfrentar las consecuencias. Además, tú estarás ahí. Habrá testigos. Ella no podrá negar nada». Ángela suspiró. «Está bien. Confío en ti. Estaré esperando». Colgué y regresé con Antonia. Intenté concentrarme en nuestra conversación, pero mi mente estaba en otro lugar. Imaginaba a Carolina conduciendo hacia la joyería, emocionada, pensando en los $500,000 que creía tener en su bolso. Imaginaba su rostro cuando abriera la caja. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. No era venganza lo que buscaba. Era justicia.
Era proteger a mi hijo de una mujer que solo lo veía como un medio para obtener lo que quería. Pasó una hora. Luego otra. Yo fingía escuchar a Antonia mientras ella me contaba sobre su recuperación, sobre los médicos amables y las enfermeras eficientes, pero mis pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Mi teléfono descansaba en mi regazo, la pantalla oscura esperando iluminarse con la llamada que cambiaría todo. Antonia finalmente se quedó dormida, agotada por los medicamentos y la conversación. Yo me quedé sentada junto a su cama, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de la tarde. ¿Qué estaría haciendo Carolina en ese momento? ¿Ya habría llegado a la joyería? ¿O estaría aún en su auto, planeando qué decir, cómo negociar el precio? Me pregunté si sentía algo parecido al remordimiento, si en algún momento su conciencia le había gritado que lo que hacía estaba mal. Pero conociendo su expresión de triunfo frente al espejo, dudaba que la culpa fuera parte de sus emociones. Mi teléfono vibró. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí dolor en el pecho. Era Ángela. Contesté antes del segundo timbre, llevándome el teléfono al oído con mano temblorosa. La voz de Ángela sonaba entre sorprendida y divertida. Rosaura, acaba de pasar. Tienes que escuchar esto. Cerré los ojos y me preparé para lo que vendría. Carolina entró hace 5 minutos. Traía puesto un vestido color amarillo limón y tacones, tan altos que apenas podía caminar bien. Se veía nerviosa pero emocionada. Ángela continuó relatando cada detalle como si estuviera narrando una película. Se acercó al mostrador y me dijo que quería vender una pieza antigua muy valiosa, que era herencia familiar pero que necesitaba el dinero urgentemente. Yo actué como si no la conociera, como me pediste. Le pregunté si tenía documentos de autenticidad. Ella se puso roja y dijo que la pieza era tan antigua que los papeles se habían perdido con los años, pero que yo vería su valor apenas la mirara. Puse la lupa y las herramientas sobre el mostrador, como hago siempre. Ella sacó la caja de terciopelo de su bolso y la puso frente a mí con mucho cuidado, casi con reverencia. Yo apreté el teléfono contra mi oído, conteniendo la respiración. Le pedí que la abriera ella misma, para que yo pudiera ver la pieza con mis propios ojos. Carolina sonrió. Rosaura. Sonrió como si estuviera a punto de recibir el premio mayor de la lotería. Abrió la caja lentamente, saboreando el momento. Hubo una pausa dramática en la voz de Ángela, y luego soltó una risa que tuvo que contener. Cuando vio las piedras envueltas en papel dorado, primero no entendió. Frunció el ceño, confundida. Tomó una de las piedras, la desenvolvió, y su cara cambió de confusión a horror en cuestión de segundos. Luego vio la nota. La tomó con dedos temblorosos y la leyó en voz alta sin darse cuenta. Los ladrones siempre se exponen solos. Atrapada, Carolina. Ángela tuvo que hacer una pausa porque le costaba controlar la risa. Rosaura. El grito que dio esa mujer se escuchó hasta la calle. Todos los clientes en la tienda se voltearon a ver qué pasaba. Carolina se puso blanca como la pared, luego roja como un tomate. Miró alrededor y se dio cuenta de que todos la estaban observando. Las piedras rodaron por el mostrador cuando dejó caer la caja. Una señora que estaba comprando un anillo de compromiso para su hija preguntó si todo estaba bien. Carolina no supo qué responder. Solo recogió las piedras torpemente, las metió en su bolso junto con la nota, y salió corriendo sin decir ni una palabra. Dejó la caja de terciopelo aquí, tirada en el piso. Yo no pude evitar sonreír, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Gracias, Ángela. No sabes cuánto significa esto para mí. Ella suspiró. Rosaura, esa mujer te robó. Merece mucho más que pasar vergüenza en una joyería. ¿Vas a reportarla a la policía? Yo negué con la cabeza aunque ella no podía verme. No, Ángela. La justicia que necesito no viene de la policía. Viene de que mi hijo sepa la verdad y tome sus propias decisiones. Eso duele más que cualquier cárcel. Nos despedimos y colgué el teléfono. Miré a Antonia que seguía dormida, ajena al drama que se desarrollaba fuera de esas paredes. Me sentí agotada de repente, como si hubiera corrido un maratón. Pero mi trabajo no había terminado. Ahora venía la parte más difícil, enfrentar a Miguel con la verdad. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara.
Descargué el video completo de Carolina entrando a mi casa y robando la caja fuerte. Lo guardé en 3 lugares diferentes: en mi teléfono, en mi correo electrónico y en una memoria USB que siempre cargo en mi bolso. Nadie podría borrar esa evidencia. Luego le envié un mensaje a Miguel. Hijo, necesito verte hoy. Es urgente. Ven a casa después del trabajo, solo tú. No traigas a Carolina. Él respondió de inmediato, preocupado. Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo grave? Yo le aseguré que estaba físicamente bien, pero que necesitaba hablar con él sobre algo muy importante. Miguel me dijo que saldría temprano del trabajo y estaría en casa a las 6 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 3:30. Tenía 2 horas y media para prepararme mental y emocionalmente para destrozar el corazón de mi hijo. Me despedí de Antonia dejándole una nota en la mesa de noche, explicándole que había surgido una emergencia familiar. Conduje de regreso a casa en piloto automático, mi mente repasando una y otra vez cómo le diría a Miguel que su esposa era una ladrona. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo suavizar el golpe? No había manera. La verdad era dura y filosa, y cortaría sin importar cómo la presentara. Llegué a casa a las 4:30. La tarde había comenzado a oscurecer temprano, típico del otoño que se acercaba. Entré a mi habitación y encendí todas las luces. El cuadro estaba exactamente donde Carolina lo había dejado, perfectamente alineado como si nada hubiera pasado. Abrí la caja fuerte, ahora vacía excepto por algunos documentos importantes. La caja de terciopelo ya no estaba, obviamente. Ángela me había dicho que la recogería después. Me senté en el borde de mi cama y esperé. Los minutos pasaban con lentitud tortuosa. Preparé café, aunque sabía que no podría beberlo. Puse galletas en un plato que nadie comería. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no volverme loca pensando en lo que vendría. A las 6 en punto escuché el auto de Miguel estacionarse frente a la casa. Respiré profundo 3 veces, como me enseñó mi esposo a hacer cuando estaba nerviosa. Inhala esperanza, exhala miedo, me decía. Pero en ese momento, no había suficiente esperanza para calmar el miedo de romper el corazón de mi hijo. Miguel entró con expresión preocupada. Mamá, vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasó? Me tenías muy angustiado con tu mensaje. Lo abracé fuerte, quizás demasiado fuerte. Él correspondió el abrazo, pero luego me apartó suavemente para mirarme a los ojos. Estás asustándome. ¿Qué ocurre? Lo guié hacia la sala y le pedí que se sentara. Me senté frente a él, tomando sus manos entre las mías. Miguel, lo que voy a decirte te va a doler más de lo que puedo imaginar. Pero necesito que sepas la verdad porque eres mi hijo y mereces estar con alguien que te ame de verdad, no por lo que pueda obtener de ti. Miguel frunció el ceño, confundido. Mamá, ¿de qué hablas? Tiene que ver con Carolina. Asentí lentamente. Saqué mi teléfono y abrí el video guardado. Antes de que veas esto, quiero que sepas que traté de encontrar otra explicación. Traté de convencerme de que estaba equivocada. Pero la evidencia es clara y no puedo protegerte de ella. Le entregué el teléfono y presioné play. Observé su rostro mientras veía el video. Al principio, confusión. Luego, incredulidad. Después, reconocimiento doloroso de lo que estaba viendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Carolina abrió la caja fuerte y sacó la caja de terciopelo. Cuando el video terminó, Miguel se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Tenía el teléfono en las manos, mirando la pantalla negra como si esperara que el video cambiara, que mostrara otra cosa. Tiene que haber una explicación, murmuró finalmente, su voz rota. Tal vez quería sorprenderme, o verificar que estuviera seguro, o... Yo negué con la cabeza suavemente. Hijo, hay más. Ella fue a una joyería a vender el reloj. O eso creía ella. Le conté sobre mi plan, sobre las piedras y la nota, sobre el grito en la joyería. Miguel escuchó todo sin interrumpir, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Cuando terminé de contarle todo, Miguel se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban y yo sabía que estaba llorando, aunque trataba de ocultarlo. Me levanté y me senté a su lado, rodeándolo con mis brazos como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Lo siento mucho, hijo.
Siento ser yo quien tiene que mostrarte esta verdad. Él se recostó contra mí y lloró como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre. Mamá, yo le di la combinación. Yo confié en ella. Le dije que era para emergencias, que nunca la usara a menos que fuera absolutamente necesario. Y ella la usó para robarme. Para robarte. Su voz se quebraba con cada palabra. No solo te robó a ti, Miguel. Nos robó a los dos. Robó la confianza, el respeto, la familia que intentamos construir con ella. Esas cosas valen más que $500,000. Miguel se apartó y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hago ahora, mamá? ¿Cómo enfrento esto? Yo sostuve su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. Tú decides, hijo. Si quieres darle una oportunidad de explicarse, si quieres intentar salvar tu matrimonio, yo respetaré tu decisión. Pero también tienes derecho a protegerte, a alejarte de alguien que te traicionó de esta manera. Sea lo que decidas, yo estaré aquí. Miguel asintió lentamente, procesando mis palabras. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde la oscuridad ya había caído por completo. Necesito hablar con ella. Necesito escucharla decir la verdad, mirarla a los ojos cuando intente mentirme. Yo asentí, esperando esa respuesta. ¿Quieres que esté presente? Él negó con la cabeza. No, mamá. Esto es entre ella y yo. Pero necesito pedirte un favor. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No quiero estar en mi casa ahora mismo. Le dije que por supuesto, que esta siempre sería su casa. Miguel tomó su teléfono y llamó a Carolina. Yo me retiré a mi habitación para darle privacidad, pero pude escuchar fragmentos de la conversación a través de la puerta. Su voz sonaba fría, controlada, muy diferente al tono amoroso que usualmente empleaba con ella. Carolina, necesito que vengas a casa de mi madre ahora. No, no es negociable. No, ella está bien. Solo ven. Tenemos que hablar de algo muy importante. Hubo una pausa larga. No me importa que estés cansada. Esto no puede esperar hasta mañana. Te espero aquí en media hora. Colgó sin despedirse. Salí de mi habitación y lo encontré sentado en el sofá, con la mirada perdida en algún punto del techo. Viene. Él asintió. Dijo que está cansada, que tuvo un día muy pesado. Si ella supiera. Casi sonrió con amargura. Me senté junto a él y esperamos en silencio. Los 30 minutos se sintieron como 30 horas. Finalmente escuchamos el auto de Carolina detenerse frente a la casa. Sus tacones resonaron en el camino de entrada, ese sonido agudo y apresurado que había llegado a conocer tan bien en los últimos meses. Tocó la puerta aunque tenía llave. Tal vez se sentía culpable de usarla después de lo que había hecho. Miguel no se movió, así que fui yo quien abrió. Carolina estaba ahí parada, con el mismo vestido amarillo limón que había usado en la joyería, ahora arrugado y con una mancha de café en el dobladillo. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera llorado. Sus ojos evitaron los míos. Buenas noches, suegra. Miguel dijo que era urgente. Su voz temblaba ligeramente. Me hice a un lado sin decir palabra, dejándola pasar. Carolina entró y vio a Miguel sentado en el sofá. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a materializarse completamente. Amor, ¿qué pasa? Me asustaste con esa llamada. Miguel no respondió de inmediato. Solo la observó con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de dolor, decepción y algo parecido al asco. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Dónde estuviste hoy, Carolina? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. En casa, descansando. Ya te lo dije esta mañana, iba a aprovechar para dormir un poco porque he estado muy cansada últimamente. Miguel sacó su teléfono lentamente. ¿Segura? No fuiste a ningún otro lugar. El rostro de Carolina palideció visiblemente. Bueno, salí a comprar algunas cosas al supermercado. Nada importante. ¿Por qué preguntas? Miguel presionó play en el video. Yo observé cómo el color abandonaba completamente el rostro de Carolina mientras veía su propia imagen en la pantalla, entrando a mi habitación, abriendo la caja fuerte, robando la caja de terciopelo.
Cuando el video terminó, el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Carolina abrió la boca varias veces, intentando formar palabras que no llegaban. Finalmente, intentó la negación. Eso no es lo que parece. Yo quería verificar que estuviera seguro. Tú sabes que tu mamá a veces olvida cosas y me preocupaba que alguien pudiera. Miguel levantó la mano, interrumpiéndola. No más mentiras, Carolina. Sé que fuiste a la joyería del centro. Sé que intentaste vender el reloj. Sé que en lugar del reloj encontraste piedras y una nota. Carolina se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Se dejó caer en el sillón más cercano, enterrando el rostro entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Tengo deudas, Miguel. Muchas deudas que no te conté. Empecé a jugar en línea hace 6 meses, solo por diversión. Pero perdí el control. Debo $200,000 a gente muy peligrosa. Me amenazaron. Dijeron que si no pagaba, te harían daño a ti. Entré en pánico. Cuando supe del valor del reloj, pensé que era la única solución. Solo iba a venderlo, pagar las deudas, y después encontraría la manera de reponerlo o de explicarte. Nunca pensé que... Miguel se puso de pie, su cuerpo entero temblando de furia contenida. Nunca pensaste que te atraparían. Eso es lo que no pensaste. Nunca pensaste en preguntarme, en contarme la verdad, en confiar en mí como yo confié en ti. Carolina se levantó también, intentando acercarse a él, pero Miguel retrocedió. Por favor, amor. Podemos solucionar esto. Buscaré ayuda para la adicción. Trabajaré día y noche para pagar las deudas. Solo dame una oportunidad. Miguel negó con la cabeza, las lágrimas corriendo nuevamente por sus mejillas. ¿Oportunidad? Te di mi amor, mi confianza, mi vida entera. Te presenté a mi madre como mi compañera, mi igual. Y tú la viste como un banco, como un medio para resolver tus problemas. No robaste un reloj, Carolina. Robaste años de construcción familiar. Robaste el respeto que sentía por ti. Robaste el futuro que imaginaba contigo. Carolina sollozó, cayendo de rodillas frente a él. No, Miguel, por favor. Te amo. Cometí un error terrible, pero te amo. Él la miró desde arriba, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón, la muerte del amor. Cuando el amor muere por traición, no queda nada que rescatar, solo cenizas de lo que pudo ser. Si me amaras, nunca habrías considerado hacerle esto a mi madre. Si me amaras, habrías venido a mí con tus problemas. El amor no roba, Carolina. El amor no traiciona. Miguel se dio la vuelta y me miró. Mamá, voy a salir un momento. Necesito aire. Yo asentí, comprendiendo que necesitaba procesar todo esto a su manera. Él salió de la casa, dejándome sola con Carolina, que seguía arrodillada en el piso, llorando desconsoladamente. Me acerqué a ella lentamente. Parte de mí sentía lástima por esa mujer rota frente a mí, pero otra parte, la parte que había sido traicionada, no encontraba perdón en su corazón. Levántate, Carolina. Ella alzó la vista, su rostro desfigurado por el llanto y el rímel corrido. Suegra, lo siento tanto. Nunca quise lastimar a nadie. Solo estaba desesperada. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. La desesperación no justifica la traición, Carolina. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida. Yo perdí a mi esposo, quedé viuda con un hijo que criar, enfrenté deudas y momentos donde no sabía cómo llegaríamos al siguiente mes. Pero nunca, jamás, consideré robarle a alguien que confiaba en mí. Carolina se secó las lágrimas con manos temblorosas. ¿Qué va a pasar ahora? Van a denunciarme. Yo suspiré. Esa decisión le corresponde a Miguel. Yo ya tomé la mía. Nunca más podrás entrar a esta casa. Nunca más confiaré en ti. Y si mi hijo decide dejarte, lo apoyaré completamente. Pero si él decide darte otra oportunidad, también lo respetaré, aunque no lo comparta. Carolina asintió lentamente, comprendiendo que su relación conmigo había terminado para siempre. El reloj nunca estuvo en esa caja, ¿verdad? Negué con la cabeza.
Lo guardé en un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Porque aprendí algo importante estos días. Los verdaderos tesoros no son los que guardas en cajas fuertes. Son las personas que nunca intentarían robártelos. Carolina se puso de pie con dificultad. Debería irme. Miguel no querrá verme cuando regrese. Yo asentí, pero antes de que pudiera moverse hacia la puerta, le hice una pregunta que llevaba tiempo rondando mi mente. Carolina, ¿cuándo dejaste de vernos como familia y comenzaste a vernos como una oportunidad? Ella se detuvo, su espalda hacia mí, los hombros caídos en derrota. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. No lo sé. Tal vez nunca los vi diferente. Tal vez siempre fui así y ustedes simplemente no lo notaron. O tal vez el juego me cambió, me convirtió en alguien que no reconozco. Se dio la vuelta para mirarme, y en sus ojos vi algo de honestidad por primera vez en meses. Cuando conocí a Miguel hace 5 años, él era solo un hombre amable con un negocio modesto. No me enamoré de su dinero porque no tenía mucho. Pero después, cuando conocí esta casa, cuando vi tu estilo de vida tranquilo pero cómodo, cuando Miguel me habló sobre herencias y propiedades, algo cambió dentro de mí. Empecé a calcular, a planear un futuro donde yo tendría seguridad económica sin importar qué pasara. Y cuando apareció el reloj, cuando supe su valor, mi adicción ya estaba tan avanzada que solo vi una salida fácil a mis problemas. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación amarga. Entonces nunca amaste a mi hijo por quien es, sino por lo que podría darte. Carolina bajó la mirada. Lo amé, suegra. A mi manera torcida y egoísta, lo amé. Pero no lo amé suficiente como para ser honesta. No lo amé suficiente como para elegirlo por encima de mis necesidades. Antes de que pudiera responder, escuchamos el auto de Miguel regresar. Carolina se tensó, preparándose para otro enfrentamiento. Pero cuando Miguel entró, su expresión era diferente. Había tomado una decisión y la determinación se reflejaba en cada línea de su rostro. Traía 2 maletas en las manos, las mismas maletas con las que Carolina había llegado a vivir con él hace 3 años. Las dejó caer en el piso con un ruido sordo que resonó en el silencio de la sala. Empaqué tus cosas mientras manejaba en círculos tratando de calmarme. Bueno, las cosas más importantes. El resto puedes recogerlo mañana con alguien, pero no conmigo. No quiero verte en mi casa cuando llegue del trabajo. Carolina dejó escapar un sollozo. Miguel, por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia, puedo buscar ayuda para el juego, puedo. Él levantó la mano, deteniéndola. Amor, ahora estamos sin nada. Sin confianza. Sin respeto. Sin honestidad. Sin los cimientos que necesita un matrimonio para sobrevivir. No puedo seguir con alguien que me ve como un recurso y no como un compañero. La palabra, amor, sonó extraña en sus labios, como un eco de lo que solían ser. Carolina se acercó a él, intentando tomar sus manos, pero Miguel las mantuvo firmemente a los costados de su cuerpo. ¿Y las deudas? Dijiste que te amenazaron, que era gente peligrosa. No puedo dejarte sola con eso, aunque ya no estemos juntos. Miguel sacó un sobre de su chaqueta. Aquí hay $50,000. Es todo lo que tengo en ahorros después de comprar el reloj para mamá. Úsalos para empezar a pagar tus deudas. El resto tendrás que resolverlo tú sola, buscando ayuda profesional, declarándote en bancarrota si es necesario, pero sin mí. No porque no me importe tu seguridad, sino porque no puedo ser tu solución cada vez que tus decisiones te lleven a lugares oscuros. Carolina tomó el sobre con manos temblorosas, las lágrimas cayendo sobre el papel blanco. No merezco tu generosidad. Miguel asintió. Probablemente no. Pero lo hago porque alguna vez te amé y porque no quiero que tu sangre esté en mi conciencia si algo sale mal. Considera esto mi despedida, mi última muestra de que fui un buen esposo hasta el final. Ella guardó el sobre en su bolso y tomó las maletas del piso. Se veía pequeña de repente, frágil, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera aplastado. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta una última vez. Lo siento. Siento tanto haberlos defraudado a ambos. Siento haber destruido algo hermoso por mi egoísmo y mi debilidad. Yo permanecí en silencio. Miguel tampoco respondió. No había nada más que decir. Carolina salió hacia la noche,
arrastrando sus maletas por el camino de entrada. Escuchamos su auto arrancar y alejarse, llevándose con ella años de historia compartida que ahora se sentían como una mentira. Miguel se dejó caer en el sofá, agotado emocional y físicamente. Yo me senté junto a él y esta vez fui yo quien lo abrazó como cuando era niño. «Hiciste lo correcto, hijo». Él negó con la cabeza. «No lo sé, mamá. Tal vez debí darle una oportunidad. Tal vez el amor significa perdonar incluso lo imperdonable». Yo le acaricié el cabello como hacía cuando tenía pesadillas de pequeño. El amor también significa respetarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quien te hace daño. Perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen nuevamente. Puedes perdonarla eventualmente y aún así elegir no estar con ella. Miguel permaneció en silencio durante largo rato, procesando mis palabras. Finalmente habló con voz cansada. «¿Cómo supiste que debías tenderle una trampa? ¿Cómo supiste con tanta certeza que ella caería?» Yo suspiré, recordando el momento en que tomé esa decisión. Porque la codicia tiene un patrón predecible. Los ladrones creen que son más inteligentes que todos los demás, que pueden salirse con la suya porque nadie sospecha de ellos. Carolina me subestimó. Vio a una anciana de 66 años que vive sola, que confía fácilmente, que no cuestionaría a la esposa de su hijo. Pero olvidó que llegué a esta edad navegando traiciones, pérdidas y momentos difíciles que me enseñaron a leer a las personas. Miguel alzó la vista para mirarme. ¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste que tal vez estabas equivocada sobre ella? Yo asentí honestamente. Cada día, cada maldito día esperaba estar equivocada. Porque significaría que mi hijo estaba con alguien honesto, que nuestra familia estaba completa y segura. Pero las pruebas seguían acumulándose y llegó un punto donde negar la verdad habría sido más cruel que enfrentarla. Miguel se incorporó y caminó hacia la ventana donde Carolina había desaparecido minutos antes. ¿Crees que ella realmente tiene una adicción al juego o solo era otra mentira para justificar el robo? Yo me encogí de hombros. Probablemente algo de verdad hay en eso. Las adicciones son reales y destructivas. Pero también es cierto que usó esa adicción como excusa para traicionarnos. Hay personas que enfrentan adicciones y aún así mantienen su código moral, buscan ayuda antes de lastimar a otros. Carolina eligió el camino fácil, el robo, antes que la honestidad. Miguel regresó al sofá y tomó mi mano. Gracias, mamá, por protegerme, por mostrarme la verdad aunque sabías que me dolería. Otro padre habría guardado el secreto para mantener la paz. Yo apreté su mano. La paz construida sobre mentiras no es paz verdadera, hijo. Es solo una ilusión que eventualmente se derrumba, causando más daño cuando finalmente cae. Preferí causarte dolor ahora, con la verdad, que verte sufrir años de engaños. Nos quedamos así durante horas, hablando sobre señales que había ignorado, sobre momentos donde la máscara de Carolina se había resquebrajado sin que él lo notara. Hubo una vez, hace como un año, que revisé su teléfono porque sonó mientras ella estaba en la ducha. Era un mensaje de un número desconocido que decía algo sobre pagos atrasados. Cuando le pregunté, ella dijo que era de la tienda donde había comprado un vestido en cuotas y que ya lo había solucionado. Yo le creí sin cuestionar. Miguel se pasó las manos por el rostro. Y hace 6 meses, cuando empezó a pedirme que le diera acceso a nuestras cuentas bancarias, para ayudarme con las finanzas, yo casi acepto. Solo no lo hice porque mi contador me aconsejó mantener las finanzas separadas hasta que lleváramos más tiempo casados. Ella se molestó tanto que no me habló por una semana. Cada recuerdo era otra pieza del rompecabezas que ahora tenía sentido. Las señales siempre están ahí, hijo. El problema es que el amor nos ciega a lo que no queremos ver. Nos convencemos de que exageramos, de que somos paranoicos, de que las personas que amamos no pueden ser capaces de traicionarnos. Pero la verdad siempre emerge, eventualmente. Miguel asintió con tristeza. ¿Qué hago ahora, mamá? ¿Cómo sigo adelante sabiendo que mi matrimonio fue una mentira? Yo lo miré con toda la sabiduría que mis años me habían dado. No fue todo mentira, Miguel. Tal vez ella te amó al principio, antes de que la adicción y la codicia la consumieran. Tal vez hubo momentos reales de felicidad entre ustedes.
No descartes todo como falso porque eso te hará dudar de tu propia capacidad de juzgar el carácter de las personas. Aprende de esto, crece, pero no dejes que te vuelvas cínico. Miguel permaneció conmigo esa noche y varias noches más. Dormía en su antigua habitación, la que había conservado exactamente como la dejó cuando se mudó con Carolina. Por las mañanas lo escuchaba moverse inquieto, preparando café demasiado temprano, incapaz de conciliar el sueño profundo. Yo no presionaba conversaciones, simplemente estaba presente cuando necesitaba hablar y en silencio cuando prefería procesar solo. Una semana después del enfrentamiento, recibí una llamada de Ángela. Rosaura, pensé que debías saber algo. Carolina vino ayer a la joyería. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Ángela suspiró. Vino a disculparse conmigo por la escena que había causado. Dijo que estaba avergonzada y que quería explicar lo que había pasado. Le dije que no me debía ninguna explicación, que yo solo trabajo ahí. Pero ella insistió. Me contó sobre su adicción, sobre las deudas, sobre cómo lo había perdido todo. Lloró mucho, Rosaura. Se veía destruida. Yo no supe qué sentir. ¿Y qué le dijiste? Ángela hizo una pausa. Le dije que esperaba que buscara ayuda profesional, que la adicción al juego es una enfermedad seria. Pero también le dije que buscar ayuda no borraba el daño que había causado, que las consecuencias de sus acciones eran suyas para cargar. Se fue después de eso, cabizbaja y derrotada. Agradecí a Ángela por contármelo y colgué pensando en Carolina. Parte de mí sentía compasión por ella, por la batalla que enfrentaba contra sus demonios. Pero otra parte, la que había visto llorar a mi hijo durante noches enteras, no encontraba lugar para el perdón todavía. Miguel finalmente regresó a su casa 2 semanas después. Necesito enfrentar la vida sin ella. Mamá, no puedo esconderme aquí para siempre. Tenía razón, aunque me dolió verlo partir. La casa se sintió vacía sin su presencia, pero sabía que él necesitaba ese espacio para sanar a su manera. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Miguel se sumergió en su trabajo, expandiendo su negocio como una forma de canalizar el dolor en algo productivo. Venía a visitarme cada domingo sin falta, y lentamente vi cómo la tristeza en sus ojos se transformaba en algo diferente, algo más parecido a la aceptación. Empecé a ir a terapia. Mamá me confesó un domingo mientras tomábamos café en mi jardín. El terapeuta dice que tengo que trabajar en confiar nuevamente, que no todas las personas son como Carolina. Yo tomé su mano con orgullo. Es un paso valiente, hijo. La sanación no es lineal, habrá días buenos y días malos. Pero estás haciendo el trabajo necesario. Miguel sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. El terapeuta también me preguntó si estaba enojado contigo por haberme mostrado la verdad. Le dije que al contrario, que te estaba agradecido. Algunos de mis amigos dijeron que fuiste demasiado dura, que no debiste tenderle una trampa. Pero yo sé que lo hiciste para protegerme. Asentí, sintiendo que el peso que había cargado durante meses se aliviaba un poco. Solo quería que vieras la verdad con tus propios ojos. Si yo simplemente te hubiera dicho que sospechaba de ella, tal vez no me habrías creído completamente. Siempre habría quedado esa duda. 3 meses después del incidente, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Carolina en el sobre. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 días, sin atreverme a abrirla. Finalmente, una tarde lluviosa en la que no podía salir, la abrí con manos temblorosas. La carta era larga, escrita en varias páginas con letra apretada y temblorosa. Carolina comenzaba disculpándose nuevamente, explicando que estaba en un programa de rehabilitación para adictos al juego. Decía que había vendido sus joyas, su auto, todo lo que tenía de valor para pagar parte de sus deudas. Que estaba viviendo con su madre, trabajando en 2 empleos para pagar lo que quedaba. No espero su perdón, escribía. No merezco ni siquiera pensar que algún día podría ganármelo. Solo quiero que sepa que entiendo la magnitud de lo que hice. No solo le robé la paz en su propia casa. Le robé la confianza en su familia. Y a Miguel le robé mucho más de lo que puedo enumerar. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera cambiar cada decisión que me llevó a ese momento, lo haría sin dudar. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor, no para recuperarlos, porque sé que eso es imposible,
sino para no causar más daño a nadie más. La carta continuaba con detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar los disparadores de su adicción, sobre el grupo de apoyo al que asistía 3 veces por semana. Terminaba diciendo: guarde bien ese reloj, Rosaura. No solo por su valor monetario, sino porque representa algo que yo nunca tuve, un amor verdadero que trasciende la muerte. Su esposo le dejó ese reloj como símbolo de su amor eterno. Miguel se lo regaló como símbolo de su respeto y gratitud. Yo solo vi dólares donde debí ver significado. Esa es la diferencia entre personas como ustedes y personas como yo. Espero algún día aprender a ver el mundo como ustedes lo ven. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón. No sabía si algún día se la mostraría a Miguel. Tal vez sí, tal vez no. Pero me hizo pensar en el perdón, en cómo se ve y qué significa realmente. Perdonar no significaba olvidar o permitir que Carolina volviera a nuestras vidas. Significaba soltar el veneno de la ira que solo me envenenaba a mí misma. Significaba desearle bien en su camino de recuperación sin necesidad de ser parte de ese camino. Esa tarde llamé a Miguel y le conté sobre la carta. Él escuchó en silencio y luego dijo: no sé si estoy listo para leerla, mamá. Tal vez algún día, pero no ahora. Yo lo comprendí perfectamente. Estará aquí cuando estés listo, hijo. No hay prisa. Hablamos sobre otras cosas, sobre su negocio que prosperaba, sobre una mujer que había conocido en la terapia de grupo, aunque aún no estaba listo para nada serio. Me alegró escuchar esperanza en su voz, planes para el futuro que no incluían amargura del pasado. Esa noche saqué el reloj de oro de su escondite en la lata de galletas. Lo sostuve bajo la luz de la lámpara, observando cómo brillaba con ese resplandor cálido que solo el oro antiguo tiene. Los números romanos marcaban las 8:30, la hora exacta en que mi esposo había dejado de respirar esa noche de hace tantos años. Nunca lo había hecho reparar para que siguiera funcionando. Prefería mantenerlo detenido en ese momento, como un recordatorio de que el tiempo se detiene para nadie, pero el amor permanece más allá del tiempo. Pensé en todo lo que había pasado, en las sospechas, en la trampa, en la confrontación, en las lágrimas de Miguel, en la partida de Carolina. Y me di cuenta de que este reloj había servido a un propósito mayor que solo ser valioso. Había revelado verdades que necesitaban ser vistas. Había protegido a mi hijo de años de posible engaño. Había sido el catalizador que expuso la mentira antes de que pudiera causar más daño. Guardé el reloj nuevamente en su escondite secreto, sonriendo para mis adentros. Los objetos más valiosos en nuestras vidas no son los que guardamos en cajas fuertes, sino los momentos de verdad que nos permiten proteger lo que realmente importa. Los meses continuaron pasando y la vida encontró su propio ritmo nuevamente. Miguel vendió la casa que había compartido con Carolina, diciendo que necesitaba un nuevo comienzo sin los fantasmas del pasado en cada habitación. Compró un apartamento más pequeño pero acogedor cerca de mi casa, lo cual me llenó de alegría secreta. Podía visitarlo más seguido, compartir cenas entre semana, simplemente estar presente en su vida de maneras que antes no podía. Una tarde de primavera, casi un año después del incidente, Miguel llegó a mi casa con una sonrisa misteriosa en el rostro. Mamá, tengo algo que contarte. Me senté frente a él, intrigada por su expresión. Conocí a alguien. Se llama Ángela. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ángela? No será. Él asintió, riendo ante mi expresión sorprendida. Sí, la misma Ángela de la joyería. Nos encontramos por casualidad en un café hace 3 meses. Empezamos a hablar, primero sobre lo que había pasado con Carolina, y luego sobre todo lo demás. Es increíble, mamá. Es honesta, trabajadora, tiene los pies en la tierra. No le importa mi dinero o mis propiedades. Solo quiere conocerme como persona. Yo sentí lágrimas de felicidad acumularse en mis ojos. Ángela, mi amiga de 30 años, la mujer que me había ayudado cuando más lo necesitaba. ¿Y ella qué piensa de todo esto? Miguel sonrió con ternura. Ella estaba preocupada de que fuera demasiado pronto, de que yo no hubiera sanado completamente. Pero le expliqué que llevo meses en terapia, que he hecho el trabajo interno necesario. No estoy buscando a alguien que llene el vacío que Carolina dejó. Estoy construyendo algo nuevo desde cimientos sólidos. Tomé las manos de mi hijo entre las mías. Ángela es una mujer maravillosa. Miguel.
La conozco desde hace décadas y puedo decirte que tiene un corazón de oro. Pero tienes razón en ir despacio, en asegurarte de que ambos están listos. Él asintió. Por eso quería contarte primero. Quería tu bendición antes de seguir adelante. Sé que ustedes son amigas y no quiero poner a nadie en una posición incómoda. Yo sonreí ampliamente. Tienes mi bendición completa, hijo. De hecho, no podría imaginar a nadie mejor para ti. 2 semanas después, Miguel me invitó a cenar con él y Ángela. Fue una velada hermosa llena de risas genuinas y conversaciones profundas. Vi cómo Miguel miraba a Ángela con admiración y respeto, no con la idealización ciega que había tenido con Carolina. Y vi cómo Ángela lo miraba a él con cariño y paciencia, comprendiendo que un corazón que ha sido roto necesita tiempo para confiar nuevamente. Rosaura, me dijo Ángela mientras Miguel fue al baño, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste por Miguel. Protegiste a tu hijo cuando nadie más podía hacerlo. Eso requiere un coraje increíble. Yo negué con la cabeza. Solo hice lo que cualquier madre haría. Ángela tomó mi mano. No todas las madres tienen esa fortaleza. Algunas habrían guardado silencio para mantener la paz superficial. Tú elegiste la verdad aunque doliera. Por eso Miguel es el hombre que es hoy. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en mi habitación mirando el cuadro que cubría la caja fuerte. Pensé en cómo un objeto, un simple reloj de oro, había cambiado el curso de nuestras vidas. Había revelado verdades, había destruido mentiras, había protegido el futuro. Pero más que eso, me había enseñado una lección valiosa sobre los tesoros verdaderos en la vida. El reloj de oro valía $500,000, pero el amor de mi hijo, su bienestar, su futuro, no tenían precio. Y había valido cada momento de angustia, cada noche de insomnio, cada decisión difícil que tuve que tomar para proteger esos verdaderos tesoros. Pensé también en Carolina, quien según Miguel había completado su programa de rehabilitación y estaba reconstruyendo su vida lentamente. Nunca volvimos a tener contacto directo después de aquella carta, pero supe por conocidos mutuos que estaba trabajando honestamente, pagando sus deudas, asistiendo religiosamente a sus reuniones de adictos en recuperación. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa por haber expuesto su traición. Cada persona tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, y Carolina estaba viviendo las suyas con más dignidad de la que esperaba. 1 año y medio después del incidente, Miguel y Ángela se comprometieron. La propuesta fue simple y hermosa, en el mismo café donde se habían reencontrado. Él me llamó inmediatamente después para compartir la noticia, su voz rebosante de felicidad genuina. Mamá, esta vez es diferente. Esta vez sé que estoy con alguien que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Ángela me conoce en mis mejores momentos y en mis peores, y aún así eligió quedarse. Yo lloré de felicidad, sabiendo que mi hijo finalmente había encontrado el amor verdadero que merecía. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de mi casa donde Miguel había crecido jugando entre las flores que su padre había plantado. Mientras veía a mi hijo intercambiar votos con Ángela, pensé en todo el camino recorrido, en el dolor que habíamos atravesado, en las lecciones aprendidas, en las cicatrices que quedaron pero que también nos hicieron más fuertes. Durante la recepción, Miguel me pidió un momento a solas. Me llevó a mi habitación y cerró la puerta. Mamá, hay algo que quiero hacer. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, vi el reloj de oro brillando bajo la luz. ¿Cómo? Él sonrió. Encontré tu escondite hace meses. La lata de galletas detrás de las mermeladas no era tan secreta como pensabas. Yo reí a pesar de las lágrimas. ¿Y qué piensas hacer con él? Miguel cerró la caja con cuidado. Quiero que lo guardes para mis futuros hijos. Algún día, cuando sean lo suficientemente grandes para entender, quiero contarles esta historia. Quiero que sepan que los objetos materiales no definen nuestro valor, pero que los símbolos de amor y sacrificio merecen ser protegidos. Quiero que aprendan de los errores de Carolina sin juzgarla completamente, y que aprendan de tu sabiduría sin idealizarte. Abracé a mi hijo con fuerza, sabiendo que había crecido de maneras que nunca imaginé posibles. El dolor lo había madurado, la traición le había enseñado discernimiento, y la sanación le había mostrado que el amor verdadero aún existía. Lo guardaré con mi vida, hijo. Y cuando llegue el momento, les contaremos juntos.
Regresamos a la fiesta donde Ángela nos esperaba con una sonrisa radiante. Bailé con mi hijo esa noche, sintiendo que finalmente habíamos cerrado un capítulo doloroso y comenzado uno nuevo lleno de promesas. Mientras los miraba a él y a Ángela bailar su primera canción como esposos, pensé en todas las mujeres que habían pasado por la vida de Miguel. Carolina le había enseñado sobre las banderas rojas y la importancia de la honestidad. Ángela le estaba enseñando sobre la paciencia, el respeto mutuo y el amor que no exige sino que simplemente es. Y yo, su madre, le había enseñado que proteger a los que amamos a veces significa tomar decisiones difíciles que duelen en el momento pero salvan en el largo plazo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi habitación con el reloj en las manos una vez más. Lo sostuve contra mi corazón, sintiendo su peso familiar, recordando todas las veces que mi esposo lo había usado, todas las veces que me había prometido amor eterno mientras ajustaba la cadena alrededor de su cuello. Este reloj había sido testigo de una vida de amor verdadero, luego había sido la piedra de toque que reveló un amor falso, y ahora se convertiría en una reliquia familiar que enseñaría a futuras generaciones sobre valores, integridad y la importancia de proteger lo que realmente importa. Guardé el reloj en un nuevo lugar, esta vez en una caja de seguridad bancaria, donde estaría protegido no solo de ladrones sino del paso del tiempo. Ya no necesitaba tenerlo cerca físicamente para sentir su significado. Lo llevaba en mi corazón, junto con las lecciones que me había enseñado. Los años siguientes trajeron alegría que había olvidado era posible. Miguel y Ángela me dieron 2 nietos hermosos, un niño llamado Rafael en honor al abuelo que nunca conoció, y una niña llamada Rosa, una versión cariñosa de mi propio nombre. Verlos crecer llenó mi vida de propósito renovado. Cada domingo, toda la familia se reunía en mi casa para comer. Los niños corrían por el jardín donde Miguel había jugado décadas atrás, sus risas llenaban cada rincón con vida. Ángela cocinaba conmigo en la cocina, compartiendo recetas y secretos como lo hacen las amigas verdaderas. Y Miguel, mi hijo amado, finalmente había encontrado la paz que merecía. Un día, cuando Rafael tenía 10 años y Rosa 8, los niños encontraron una vieja fotografía en un álbum familiar. Era de la boda de Miguel y Carolina, guardada por error entre fotos de otras celebraciones familiares. «Abuela, ¿quién es esta mujer con papá?», preguntó Rosa con curiosidad inocente. Miré a Miguel y Ángela, buscando su aprobación silenciosa. Miguel asintió levemente. Era hora de contar la historia. Esa era alguien que tu papá amó una vez, antes de conocer a tu mamá. Pero a veces descubrimos que las personas no son quienes creemos que son. Rafael, con la seriedad que caracteriza a los niños inteligentes, preguntó, «¿Fue mala con ustedes?». Yo elegí mis palabras cuidadosamente. Ella cometió errores muy grandes. Permitió que una adicción la controlara y tomó decisiones que lastimaron a las personas que la amaban. Pero no era completamente mala. Era alguien que luchaba con demonios que no sabía cómo enfrentar. Rosa frunció el ceño. «¿Y qué pasó, abuela?». Miguel se sentó junto a sus hijos, tomando a cada uno de la mano. Ella intentó robar algo muy valioso de tu abuela. No solo por dinero, sino porque había perdido el control de su vida. Tu abuela fue muy inteligente y atrapó a esa persona antes de que pudiera hacer más daño. Tuve que tomar una decisión difícil, alejarme de alguien que amaba porque me había traicionado. Rafael procesó la información con seriedad. Pero papá, no extrañas lo que tenían. Miguel negó con la cabeza, mirando a Ángela con amor profundo. No, hijo, porque descubrí que lo que tenía con ella no era amor verdadero. Era una ilusión bonita construida sobre mentiras. El amor verdadero es lo que tengo con tu mamá, donde ambos somos honestos incluso cuando la verdad es difícil. Rosa abrazó a su padre. Me alegra que encontraras a mamá entonces. Yo sonreí, viendo cómo la siguiente generación aprendía lecciones valiosas sin tener que sufrir el dolor que nosotros habíamos experimentado. Ángela añadió su propia sabiduría. Niños, la lección importante aquí es que a veces las personas que amamos nos decepcionan. Pero eso no significa que dejemos de amar o de confiar. Significa que aprendemos a reconocer las señales de advertencia, a protegernos a nosotros mismos, y a tener el coraje de alejarnos cuando alguien nos lastima repetidamente. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Miguel me buscó en el jardín donde yo disfrutaba del aire fresco nocturno. Mamá,
Gracias por haber sido tan sabia al manejar esa situación hace tantos años. No sé dónde estaría ahora si no hubieras intervenido. Yo tomé su mano. Estarías bien de todas formas, hijo, porque eres fuerte y resiliente. Yo solo aceleré lo inevitable. Carolina eventualmente se habría expuesto sola de una u otra manera. Miguel negó con la cabeza. No lo creo. Podría haberme robado más que un reloj. Podría haber vaciado cuentas bancarias. Podría haber destruido mi negocio. Podría haber arruinado mi vida financiera antes de que yo descubriera la verdad. Tu trampa la detuvo antes de que el daño fuera irreparable. Permanecimos en silencio durante varios minutos, disfrutando de la brisa nocturna y el canto de los grillos. Finalmente, Miguel habló nuevamente. ¿Alguna vez te preguntas qué le pasó a Carolina? Si finalmente encontró su camino. Yo asentí. A veces. Espero que sí, que haya sanado y encontrado paz. No por nosotros, sino por ella misma. Todos merecemos una segunda oportunidad de ser mejores, incluso aquellos que nos lastiman. Miguel me miró con admiración. No sé si yo podría ser tan generoso. Yo sonreí. Eso no es generosidad, hijo. Es liberación. Cuando deseo el bien para Carolina, me libero del peso de la amargura. No significa que la perdoné completamente o que alguna vez tendríamos una relación nuevamente. Significa que ya no le doy poder sobre mis emociones. Esas palabras resonaron entre nosotros con la verdad de años de reflexión y crecimiento. Al día siguiente, decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Llamé a Ángela, mi nuera y amiga, y le pedí que me acompañara al banco. Sacamos el reloj de oro de la caja de seguridad. Lo envolvimos cuidadosamente en terciopelo nuevo, esta vez de color morado profundo, y lo guardamos en una caja con una carta adjunta. La carta estaba dirigida a Rafael y Rosa, para ser abierta cuando cumplieran 21 años. En ella, escribí la historia completa, el amor de mi esposo, el regalo de Miguel, la traición de Carolina, la trampa que tendí, y las lecciones aprendidas. Queridos nietos, escribí con mi mejor caligrafía, este reloj vale mucho dinero, pero su verdadero valor está en las lecciones que representa. Les enseña que los objetos materiales pueden tentar a las personas a perder su humanidad. Les enseña que proteger a los que amamos a veces requiere decisiones difíciles. Les enseña que el amor verdadero no se mide en oro sino en acciones, honestidad y sacrificio. Guarden este reloj no como una inversión financiera, sino como un recordatorio de que los verdaderos tesoros en la vida son las personas que nunca intentarían robártelos. Son las madres que protegen, los padres que perdonan, las parejas que eligen la honestidad incluso cuando duele, y los abuelos que transmiten sabiduría ganada con dolor. Yo guardaré mis verdaderos tesoros en mi corazón, donde ningún ladrón pueda alcanzarlos. Los recuerdos de mi esposo amado, el orgullo por mi hijo resiliente, el amor de mi nuera fiel, y la alegría de verlos crecer a ustedes. Esos son los tesoros que nadie puede robar. Con todo mi amor, abuela Rosaura. Sellé la carta y la guardé junto al reloj. Ángela me abrazó con lágrimas en los ojos. Rosaura, eres la mujer más sabia que conozco. Yo negué con la cabeza. No sabia, solo experimentada. La sabiduría viene del dolor bien procesado, de las lecciones bien aprendidas, y del amor que nunca se rinde. Regresamos a casa ese día sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Había cerrado completamente ese capítulo de mi vida, transformando dolor en sabiduría, traición en enseñanza, y pérdida en legado. Esa noche, me senté en mi habitación mirando el cuadro que alguna vez escondió una caja fuerte con un reloj de oro. Ahora solo cubría una pared vacía, pero estaba llena de significado. Sonreí para mí misma, pensando en el viaje que había recorrido desde aquella tarde cuando Carolina gritó en la joyería. Había protegido a mi hijo, había encontrado fuerza que no sabía que tenía, y había aprendido que los verdaderos tesoros nunca necesitan cajas fuertes porque viven en el corazón donde nadie puede alcanzarlos. Y ahí, en la quietud de mi habitación, con el peso de los años y la levedad del perdón, supe que había hecho exactamente lo correcto. Había guardado mis tesoros verdaderos exactamente donde debían estar. En el amor incondicional, la honestidad inquebrantable, y la familia que eligió quedarse no por obligación sino por amor.